Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el alba en la mañana, tan cierto como alguien puede oír, le puedes sentir en tu alma en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, santo eres tú. Le puedes sentir en tu alma en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Aleluya, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Abigail Martínez y me congrego aquí en el Tabernáculo Ebenezer ya por varios años, dándole la gloria y la honra al Señor. Quería contarle un pequeño testimonio de mi vida, cómo el Señor me trajo a sus caminos, cómo me trajo al Evangelio de Jesucristo, y fue algo tremendo porque yo primeramente vine como 2 meses, asistí aproximadamente como en el año 2005. Asistí a la iglesia por 2 meses escuchando la palabra, y bueno, usted sabe pues cómo la palabra viene a nosotros, esa palabra se viene sembrando en nosotros, porque es una siembra que viene a nuestro corazón. Y fue algo tremendo porque yo vine 2 meses y luego me fui, volví otra vez. Claro, no había una convicción en ese momento y pensé que nada había pasado. Yo siempre cuento esto porque yo pensaba que nada había sucedido. Al escuchar la palabra, muy bonito, usted sabe como cuando uno siempre viene y dice, bueno, es muy bonito el Evangelio y todo ese tipo de cosas, pero siempre es como dice la palabra, pues siempre no vuelve a ella vacía, hace la obra para la cual Dios la envía. Y eso fue lo que pasó en mí, aunque yo no lo sabía. Yo luego me fui al mundo, nuevamente a hacer las cosas malas, pero había algo que había quedado sembrado en mí.
a tal grado de que yo no podía hacer ya las cosas que hacía. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía tantas cosas malas, pero ya no era lo mismo, ya sentía una reprensión, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sentía una reprensión en mi corazón en hacer las cosas, aunque las hacía, había esa reprensión en mi corazón, de saber que algo malo estaba yo haciendo. Bueno, y así seguía haciendo las cosas malas, hasta que recuerdo que un día yo tenía mi carro y salía por ahí, usted sabe, a tomar aguardiente y ese tipo de cosas. Recuerdo el sitio, fue algo, son cosas que le pasan a nuestra vida que nos marcan. Y recuerdo que por detrás de la calle de El Sambil, recuerdo que yo andaba en mi carro con una música a alto volumen. Y fíjese algo, yo en ese momento escuché una voz, y no era la voz del Señor, escuché una voz que me dijo, acelera al máximo. Recuerdo que en esa calle había al final una pared, y esa voz me dijo, acelera al máximo y estréllate contra la pared. Y eso fue una voz audible. Claro, yo con escuchar eso, yo sabía, ya yo había escuchado, por eso le dije la importancia de escuchar la palabra del Señor. Ya sabía que era un demonio el que me estaba hablando. Y fíjese que en ese momento, por la gracia del Señor, apagué el carro. Recuerdo que bajé los vidrios y como que tomé otro aire. Sabía que era lo que había sucedido. Aún con el poquito conocimiento de lo que había escuchado, sabía ya diferenciar lo que es una fuerza espiritual a una fuerza maligna. O sea, la fuerza del Señor y la fuerza del enemigo. Y eso me llevó a apagar el carro y bueno, yo siempre utilizo esta expresión, me vine chutico para la casa. Apagué el carro y me vine suavecito para mi casa porque sabía que lo que había pasado era algo espiritual, imagínense. Entonces me vine para mi casa y eso quedó marcado en mi corazón. Saber que, o experimentar lo que son los demonios, cómo los demonios tratan de hacernos daño. Y vuelvo y le repito la expresión, algo quedó sembrado. Y yo no sabía qué era, pero el Señor sí lo sabía. Y bueno, así seguí mi vida haciendo lo malo, al saber eso, seguí haciendo lo malo y siempre recuerdo y siempre tomo esta expresión, quizás a muy pocos hermanos le he comentado, aunque sí lo he comentado, llegué a un taller mecánico y un taller de frenos, recuerdo yo, por la Libertador más o menos. Y llegué ahí a arreglar, pues yo trabajaba en una fábrica, arreglar el camión con el cual yo trabajaba y recuerdo que cuando llegué me conseguía un hermano. Y claro, yo no lo reconocí en el momento. Pero cuando el hermano me vio, y eso son cosas que marcan la importancia de las cosas tan sencillas y cotidianas que pueden pasar en nuestra vida. Pero fíjese, ese hermano me vio y me abrazó y me dijo, hermano, Dios te bendiga. Y eso, hermano, para mí, eso era como si un rayo me hubiese atravesado el corazón. Eso me dejó sin habla, sin aliento. Eso me dejó paralizado. Porque sabía que era el Señor a través de ese hermano. Y fíjese, algo tan sencillo, un abrazo. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede hacer un abrazo? Un Dios te bendiga en la vida de una persona. Son cosas las hemos vuelto tan cotidianas que quizás no las tomamos en cuenta. Pero fíjese, por eso le estoy contando mi testimonio, lo que eso me marcó a mí. Eso me marcó. Eso fue algo... Estoy hablando de hace aproximadamente 13 años, 15 años y todavía yo no puedo olvidar ese impacto que eso causó en mi vida. Y eso me llevó, hermano, a reflexionar. ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? ¿A dónde iba a terminar si seguía el camino donde iba? O sea, haciendo lo malo. Y bueno, por la gracia del Señor empecé otra vez a asistir a la iglesia. Y el Señor hizo una obra en mí de dejar hacer tantas cosas malas, hermano. A tal grado yo siempre cuento este testimonio de mi propia vida, porque yo tomaba aguardiente. Yo recuerdo el día, la hora, el lugar, con quién andaba, qué tipo de cerveza me estaba tomando, y eso me llevó a ponerle un fin a eso, hermano. Siempre lo recuerdo y lo puedo repetir en esta hora. 31 de diciembre del año 2008 a las 10:30 de la noche. Andaba con unos ayudantes
y andaba en el camión. Recuerdo que andaba tomando una cerveza y agarré la cerveza y la puse en el tablero del camión y le dije, hasta aquí tomo aguardiente. Y ellos me miraron, porque ellos sabían que yo tomaba aguardiente. Ellos me miraron sorprendidos por la decisión que yo había tomado. Porque es ese impacto, hermano, que la palabra hace en nuestra propia vida. Y bueno, digo, es un testimonio vivo de cómo el Señor me fue trabajando. Recuerde, todo fue por escuchar la palabra. Y por eso le dice la Escritura, la palabra no vuelve a mí vacía, hace la obra para la cual yo la envío. Y yo experimenté ese testimonio en mi vida. Y hermano, yo nunca más pude volver a probar alcohol. Nunca más lo pude haber hecho por tomar una decisión, por quizás algo tan sencillo, hermano, un abrazo. Algo, por eso no debemos tomar eso tan en poco, un abrazo, un Dios te bendiga, ese compañerismo que podemos tener con cada uno de los hermanos. Y han pasado tantos años y aún siento el impacto de ese abrazo. Y Dios empezó a transformar mi vida, Dios empezó a limpiarme, Dios empezó... Los pasos que dice la Escritura, Dios nos limpia, nos justifica, nos santifica, nos lleva, nos posiciona. Todo lo que hace la palabra, todas esas cosas que hace la palabra, yo lo pude experimentar con mi propia vida y fue algo, usted sabe, cuando usted está en el mundo y prueba ese tipo de cosas, para uno es un placer, un deleite. Pero cuando Dios viene a su vida, y eso lo experimenté yo en mi propia vida, cuando Dios vino a mi vida, yo nunca más pude hacer eso. Usted sabe, el olor a cigarro, el olor a alcohol, todo eso ya repugna. Y usted dice, pero bueno, pero es que si tú eras como se dice, un borracho empedernido y tú fumabas más que una chimenea, pero cuando Dios viene a su vida, hermano, mire, se cumple la palabra. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Y eso lo pude experimentar yo en mi vida. Por eso le doy gracias al Señor por haberme permitido conocer de su palabra. Y le hago una invitación a cada hermano y hermana oyente que quizás no ha tomado una decisión firme con el Señor o quizás está escuchando la palabra, que venga a los pies del Señor. Venga y escuche, porque la palabra hace una obra de transformación en nuestro corazón. Eso es una obra que no hay máquina en el mundo que pueda detectar lo que Dios está haciendo en su corazón, pero Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y volverlo un corazón de carne para posar de él su espíritu. Y le estoy diciendo una experiencia vivida. Todo eso pasó en mi vida, pero algo muy importante, escuchar. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando estamos atentos a su voz, viene Dios y transforma nuestra vida. Ya yo nunca pude ser el mismo. Me fui, escuché la palabra por 2 meses aproximadamente, me fui y pensé que todo seguía igual. No, la palabra transformó mi vida. Y no pude, hermano, yo nunca más me pude apartar de los pies del Señor. Es como que usted tenga sed y no quiera beber agua. Usted lo puede resistir por un momento, quizás por un día, pero va a llegar un momento que va a correr a la nevera a tomar esa agua, porque no puede vivir sin ella. Eso fue mi experiencia de no poder separarme, no de la iglesia, del Señor, porque Dios nos trae es a su palabra. Y claro, las demás cosas, los compañerismos con los hermanos, congregarnos, todo eso, pero Dios viene y transforma esa alma, quita ese corazón de piedra y le da un corazón de carne en el cual Él puede vivir, porque con este corazón de piedra Dios no puede morar ahí. ¿Cómo le echa usted agua a un corazón de piedra? No puede, pero cuando el corazón es de carne sí absorbe eso como una esponja. Y una invitación para cada uno de ustedes, que ponga su mirada en el Señor. Siempre Dios quiere que lo miremos a Él, pero ¿cómo miramos al Señor? Dios está ahí en cada momento, en cada paso, pero Dios está en su casa y necesitamos escuchar la palabra. Si usted quiere hablar conmigo, bueno, usted me llame, yo estoy en mi casa, venga para que hablemos. ¿Quién es el interesado? Usted es el interesado. Venga para que hablemos. Dios también quiere eso, pero Dios nos llama con amor. Ven y hablemos. Ven porque tengo cosas que decirte. Así es Dios con nosotros y eso fue mi experiencia, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que este pequeño testimonio le haya servido para usted, porque a mí me sirvió. Un abrazo, recuerde, un abrazo. No lo tomemos en poco. Un Dios te bendiga. Eso puede causar un efecto muy grande en nuestra vida. Dios le bendiga y que el Señor les guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje
La escogencia de Dios siempre es perfecta. Dios le bendiga, tengan muy buenas tardes. Un placer nuevamente saludarle. En el nombre del Señor Jesucristo damos este saludo. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ese es el único nombre, dice la palabra del Señor, en el cual podemos ser salvos. No hay ningún otro nombre. La gente puede tomar cualquier nombre, muchas personas toman distintas clases de nombres, pero hay un solo nombre que fue el que Dios constituyó o Dios instituyó para que por medio de ese nombre fuesen hechas todas las cosas. La Biblia dice que todo lo que fue hecho por Él y para Él. Quiere decir que hay un solo Dios, no como muchas personas piensan que hay tres dioses, otros piensan que hay dos, otros piensan que hay cuatro, bueno, infinidad de cosas que la gente han inventado, pero en el día de hoy le damos gracias al Señor por la luz que nos ha dado, por la revelación que Él ha traído a nuestros corazones. No es una imaginación humana, no es un concepto teológico, no es una interpretación particular, no, nada de eso. Es revelación por el Espíritu Santo, y por eso es que estamos acá con ese deseo ardiente en nuestros corazones de hablar la palabra, de hablarla no solamente para que sea oída y ya, no, de hablarla para que haga un efecto. Porque en la misma palabra dice que Él envió la palabra y esa palabra no regresa a Él vacía. Antes hace para lo cual Él la envió. Entonces, como Él la envió para un propósito, entonces nosotros la recibimos, abrimos nuestro corazón, recibimos la palabra y Él se encarga de revelarla. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados por Dios mismo a que nosotros busquemos cuál es ese propósito. ¿Para qué fuimos nosotros llamados? ¿Para qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si Dios nos escogió, es para algo. Y esa escogencia que Él hizo, como podemos ver en la concepción natural, cuando una mujer se embaraza, hay millones de gérmenes allí, de espermatozoides, pero solo uno, o en ocasiones dos, hay ocasiones más raras, tres y así. Pero la mayoría de concepciones es uno. Entonces, ese uno fue una escogencia de Dios que hubo allí. Y eso no fue por casualidad, o porque era más rápido, tenía más esa, vamos a decirlo, esa es una célula, una cosa microscópica. Con los ojos naturales no se puede ver, solamente con una máquina que el hombre descubrió para poder ver esas cosas. Y ese microscopio, porque es una partícula microscópica, una cosa muy pequeña, entonces ese microscopio puede ver esas cositas tan chiquiticas. Bueno, una de esas cositas tan chiquiticas fue la que la mujer, o en el óvulo de la mujer, entra allí y se fecunda y puede, ¿sabes? Se desarrolla y llega a ser un feto y después llega a ser un bebé y así. Cada uno de nosotros pasamos por ese proceso. Entonces, no fue porque nosotros quisimos, o algunos dicen, no, yo nací por accidente. No, en Dios no hay accidente. Dios causa las cosas, Dios permite las cosas. En ocasiones las permite y en otras ocasiones las causa. Pero todo es bajo su voluntad agradable y perfecta. Entonces, cuando cada uno de nosotros nacimos, fue porque Dios nos escogió para ese propósito. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que yo iba a estar hoy aquí con usted hablando, y usted iba a estar escuchando. Esa palabra le iba a causar un efecto en su corazón. Tal vez usted ahorita no sienta nada, porque hay personas que han tenido esa experiencia. Escuchan la palabra y no
bueno, la escucharon y ya. Pero de repente, sin estar pensando en nada de eso, la persona empieza a llorar y no sabe por qué. Y resulta que es la palabra. Está llorando es como un llamado de Dios, es un llamado del Señor, pero muchas veces nosotros no entendemos eso. En ocasiones ha sucedido así. Me contó un vecino que tuvo esa experiencia hace tiempo, hace varios años ya. Él tuvo esa experiencia que él dice que él tiene un amigo que ese amigo le testificó, le habló de la palabra y bueno, él la escuchó y ya. Pero de repente, bueno, él siguió su vida normal. De repente un día estaba allá en su cuarto, acostado en su cama, no estaba pensando en nada, de repente empezó a llorar. Y ese era llora y no paraba de llorar. Y tomó el teléfono, se acordó del amigo, bueno, Dios se lo puso ahí y tomó el teléfono y llamó al amigo llorando y le dijo que no podía dejar de llorar. El amigo, bueno, vino en su carro porque era de noche, vino en su carro y habló con él y le dijo, no, este es Dios que te está llamando, este es Dios que está lidiando contigo, está tocando tu corazón para que tú lo aceptes allí, para él poder venir a tu vida y hacer las cosas grandes que Dios sabe hacer. Él lo hizo conmigo y bueno, el hombre le testificó y Dios le dio palabras sin duda a esta vida, a este hombre, a este hermano y este muchacho, él contándome su experiencia, de una vez allí mismo aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Bueno, tengo tiempo que no lo veo, años, se podría decir, quizás como 5 años o más que no lo veo, pero sin duda eso causó un efecto en su vida. Esa palabra que escuchó, usted también haga lo mismo, abra su corazón a la palabra de Dios no le va a hacer daño a usted, no, la palabra de Dios le va a hacer un efecto favorable a usted, va a arreglar su vida. La palabra de Dios va a causar un efecto tal que su vida Dios la va a arreglar. Dios le va a cambiar su naturaleza, esa naturaleza carnal, esa naturaleza animal que traemos nosotros por naturaleza, de nacimiento. Dios cambia esa naturaleza y pone una naturaleza divina en nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 1, habla sobre esas cosas. Hay una naturaleza de Dios que Dios necesita revelárnosla, dárnosla a conocer y que nosotros aceptemos aquello, porque Dios no nos va a obligar a darnos eso, no. Dios simplemente nos presenta el plan, porque Dios tiene un plan de salvación, siempre lo ha tenido. Podemos ir también allá atrás, antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera, sea la luz, que fue lo primero que Dios habló. Antes que Dios, viera que la tierra estaba desordenada y vacía, había Dios, ya Dios tenía un plan en su mente. Es por eso que nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo, a tener la mente de Dios. Si nosotros tenemos la mente de Dios, entonces podremos captar a Dios, podemos ver a Dios, podemos verlo. Nadie puede ver a Dios y vivir, dice la palabra del Señor. Pero ahora Dios se hizo carne. Dios escogió hacerse carne y escogió sufrir la culpa que era nuestra, sufrirla para pagarla por amor a nosotros. Él escogió eso. Dios, Jesús nadie lo obligó, no. Jesús él mismo, él dijo en una oportunidad, yo mismo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y lo hizo, por supuesto que lo hizo. Él lo hizo, él puso su vida, dio la vida ahí en la cruz del Calvario y murió allí, pero regresó, resucitó, gloria a Dios por eso. Entonces hay algo
que nosotros estamos, Dios nos espera que nosotros accionemos, que tomemos la decisión. Hay decisiones, cada día tenemos que tomar decisiones. Usted está hoy escuchando este servicio porque usted tomó la decisión de escucharlo. Esta mañana cuando usted se levantó, tomó la decisión de levantarse. Y cada cosa que hizo en todo el día, tuvo que haber tomado la decisión de hacerlo. Y hubieron cosas que usted tomó decisión de no hacerla, de apartarla. También son decisiones. A veces tomamos decisiones equivocadas, pero cuando es en cuanto al Señor, a tomar decisiones por el Señor, mira, ahí no hay nada equivocado. Allí todo es beneficioso. No hay nada de lo cual después nosotros nos podamos arrepentir. Hay gente, he escuchado de personas que han dicho, no, yo antes cuando era un mundano me iba mejor, yo tenía dinero y tenía muchas cosas, ahora que soy cristiano ando por ahí con los bolsillos vacíos. Pero esa persona no ha entendido todavía cuál es el plan de Dios, porque Dios no anda buscando millonarios. No es que un rico no pueda entrar al reino de los cielos, sí puede, es difícil, dijo el Señor. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces no es que es imposible, no, es difícil, pero si lo hay. Pero Dios no toma en cuenta si usted tiene o no tiene dinero, si tiene o no tiene carro, o casa, o propiedades, tiene o no tiene, no. Dios está interesado en usted, en su alma, en su corazón. Por eso es que le podemos leer la Biblia y esa escritura la vamos a tomar en el día de hoy, escrituras que hablan sobre eso. Entonces, quiera Dios que usted pueda captar cada expresión, cada palabra que el Señor quiere que usted aplique a su vida. El Señor quiere que usted, esa palabra que viene de parte del Señor, Él quiere que esa palabra entre allí en su corazón. Pero si usted no la deja entrar, no entra, porque Dios es un caballero. Pero si usted le abre su corazón a esa palabra, entonces Dios entra, porque la misma Biblia dice que el Señor está a la puerta llamando. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré con él, dice la palabra, con aquel que abra la puerta, cenaré con él y él conmigo. O sea que van a tener un compañerismo íntimo. Ese es lo que cada uno de nosotros debe buscar. Estamos llamados a buscar. No es que usted sea un religioso. No. Dios no está de acuerdo con los religiosos. A los religiosos del día del Señor Jesús, del tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús, mire, eso les dio duro, ¿sabe? El Señor Jesús les dijo sus cosas de frente. Les dijo paredes blanqueadas. Porque andaban muy blanquitos por fuera, su vestidura. Nadie los podía señalar. Sus actitudes, sus palabras, todo. Pero el Señor le discernió aquí adentro, en el corazón, a esa gente. Y el Señor no tuvo con disimulo que se pueden ofender, no. Él le dijo las cosas claro. Les dijo paredes blanqueadas, les dijo sepulcros blanqueados, les dijo hijos del diablo, algunos. No es que todos los religiosos, porque hay personas que están metidas en religiones, que son hijos de Dios, pero Dios se va a encargar de sacarlos de ahí. Tal vez usted sea uno de esos. Y Dios entonces está empezando ahorita a lidiar con usted. Y le está dando estas palabras para que usted vaya captando. ¿Cómo es que se mueve el Espíritu del Señor? ¿Dónde es que está Dios en verdad? Porque mucha gente piensa que Dios está en una imagen, que Dios está por allá en una piedra, en un palo, en una cosa. No. Dios no está ahí. Dios es espíritu, dijo el Señor Jesús. Y los que adoran en espíritu, que es el Espíritu Santo, y en verdad, que es la palabra, tales adoradores son los que Dios busca. Entonces nosotros, si estamos fuera de ahí,
¿Qué debemos hacer? Estamos llamados por Dios a entrar ahí, a acceder al llamado de Dios, a por fin aceptar esa proposición de Dios, porque Dios es como cuando Dios empieza a lidiar con alguien, es como cuando un joven y una joven se conocen y empiezan a conversar y se atraen, hay una atracción allí y empiezan a conocerse, y entonces el joven cuando quiere tener una relación más adelantada, o sea, quiere ser novio de ella, el joven empieza a ofrecerle, a darle cosas, a ofrecerle y a decirle que si tiene el pienso de casarse, bueno, le ofrece, le dice, mira, yo te puedo dar esto, yo tengo este trabajo, yo gano esto. O sea, lo que le puedo ofrecer, así mismo es el Señor. El Señor nos da regalo. Él tiene manifestaciones de su Espíritu Santo que son los regalos de Dios. Son dones de Dios. Los dones son regalos. Entonces Dios nos da esos regalos para que nosotros nos enamoremos más de Él, para que lo conozcamos más. Dios constituyó, Dios escogió constituir hombres, porque Dios ha podido decirle a una vaca o a un toro o a un chivo o cualquier otro animal, a un tigre, predica el evangelio, y lo hubiese hecho. Dios hizo que una burra hablara. Entonces Dios ha podido decir no, pero Dios hizo una escogencia. Dios escogió al hombre para que hiciera ese trabajo. Dios no escogió cualquier cosa por allá, no. Dios escogió al hombre para que predicara el evangelio. Su evangelio, no el evangelio del hombre. No el evangelio, porque hoy en día tenemos muchas clases de evangelio. No esos evangelios. El Señor Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino. Entonces ese evangelio del reino, es el que está aquí escrito en la Biblia. Pero ahora usted no puede solamente leer la Biblia y ya. Eso es una parte, leer la Biblia. Pero cuando Dios habla aquí en la Biblia, usted lee la Biblia y le pide a Dios revelación de eso que Dios acaba de decir, entonces Dios le da la explicación de eso, las cosas que están ocultas detrás de esas palabras, detrás de esas letras que están ahí. Porque la misma palabra de Dios dice que la letra mata, mas el Espíritu la vivifica, el Espíritu le da vida, el Espíritu la pone en movimiento. Una cosa con vida se mueve. Ahora, un muerto, ese no se mueve, al menos que lo agarren y lo muevan. Pero solo no se puede mover. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo son las que hacen que la persona ejecute la palabra, que viva la palabra. Para eso Dios nos ha llamado, ese es un llamado, mire, no solamente para predicar el evangelio, para testificar, para tratar de sacar al pecador del mundo, de las brujerías, de las drogas, de los vicios, de distintas cosas que hay. No, esa es una parte. Dios ha llamado al hombre para que le sirva, en lo que sea que Dios le ponga a hacer. Lo que sea que Dios le ponga a hacer, esa persona, si es un hijo de Dios, esa persona va a aceptar ese llamado, ese propósito. Entonces, pero ¿quién le va a decir el propósito? El mismo Dios que lo está llamando. El mismo Dios que lo llama, ese mismo Dios es el que le va a explicar qué es lo que va a hacer. Es como cuando una persona en lo natural va a un empleo, se consigue un empleo, estaba desempleado, consigue el empleo y entonces dice, bueno, estoy dispuesto. ¿Está dispuesto a hacer lo que sea? Sí, yo quiero trabajar. Ah, bueno, venga acá. Usted va a hacer esto así, Entonces el jefe le dice qué es lo que va a hacer y le explica qué es lo que va a hacer. Así mismo es Dios. Dios hace el llamado, venga, que le tengo un empleo. Y le va a decir, cuando usted le pregunte cuál es mi trabajo, su trabajo es este y estos son sus deberes. Estos son sus deberes, usted va a hacer esto y esto y esto, y estos son sus beneficios. Entonces, si Dios lo hace, o sea, ¿por qué lo hacemos nosotros?
es como un tipo de lo que hace Dios. Dios lo hace de esa forma. Pero entonces nosotros tenemos que interesarnos en cuando Él hace el llamado, aceptar el llamado. Dios le está llamando a usted a una vida consagrada a Dios. Entonces, conságrese. Consagrarse es darle prioridad a Dios. Dios en primer lugar en todo el tiempo. No importa, porque el mismo Señor Jesús, Dios hecho carne, dijo: el que no deja padre, madre, hijo, esposa, esposo, propiedades, por causa de mí, no es digno de mí. No es que usted va a abandonar, que se mueran de hambre. No. Cada cosa en su lugar. Primero Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Eso es consagración. Entonces, Dios busca a esas vidas, a esos corazones consagrados a Él. Porque Dios mira aquí. Nosotros vemos la parte exterior de la persona, pero Dios mira adentro. Ninguno de nosotros puede hacer eso, mirar adentro de la persona. Eso lo hace el Espíritu Santo, por medio de la palabra. La misma palabra nos dice en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, aún las coyunturas y los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso si no solo Dios? Entonces, Dios quiere que cada uno de los que está oyendo, y yo también, que nos enfoquemos nuestra vida a un servicio a Dios, a servirle al Señor, no, sin importar qué debemos dejar, qué debemos perder, aún porque tenemos que estar dispuestos a perder cualquier cosa. Pero esas son cosas, mire, son cosas que tal vez no valen la pena. Para Dios eso no tiene importancia. Dios podría darnos el doble de lo que tenemos si perdemos algo. Pero Dios permite las circunstancias para que nosotros, cada uno, nos enfoquemos en Él, a obedecerle a Él, a servirle a Él. Entonces, quiera Dios que usted hoy abra su corazón a la palabra y que esa palabra no regrese a Dios vacía. No, antes haga la obra para la cual Él la envió. Vamos a leer en nuestras Biblias para tomar el tema del día de hoy, para comenzar con el tema. Vamos a leer en el libro de los Proverbios. Ese está después de los Salmos. Sí, después de los Salmos viene Proverbios. Y leemos el capítulo 2 del libro de los Proverbios. En el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Un sendero es un camino. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Gloria a Dios. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en su sendero. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida,
que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y su sendero hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven, ni alcanzan la senda de la vida. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Amén. Preciosa palabra, tremenda enseñanza que el Señor nos da aquí. Hay cosas que Dios ha escondido de los sabios y los entendidos y se las ha revelado a los que quieren aprender. No importa si es un desechado del mundo. En el tiempo del Señor Jesús, a los desechados, esos fueron los que Él llamó. Él llamó analfabetas, Él llamó ladrones, Él llamó gente trabajadores, pero gente sencilla. Él hizo la escogencia. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, glorioso Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, a cada día, Señor, a cada momento nos das de tu gracia, de tu misericordia. Señor, no hemos sido consumidos porque tú nos has guardado, Señor. Gracias por eso, Señor. En esta hora, Señor, te pido, Padre, que seas con cada uno de los que están oyendo este servicio, Señor. Que ellos, Señor, puedan también captar tu palabra. Que ellos puedan oír, Señor, de ti. Que te vean a ti, Señor, en las palabras que van a escuchar, Señor. Que ellos te vean a ti en cada una de ellas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, cualquier vida, cualquier persona que esté escuchando este servicio, Señor, y tenga algún problema, alguna enfermedad, alguna deuda, lo que sea, Señor, y accede, Señor, a ponerse de tu lado, a aceptarte como su Salvador, a caminar contigo, Señor, Padre, que esa persona pueda testificar de cuán grande eres tú, de que tú les has ayudado, de que tú les has suplido en sus necesidades, de que tú les has guardado del mal. Ese es lo que tú estás esperando, Señor, que cada uno de nosotros demos ese testimonio, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos este servicio en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Bueno, el título del tema del día de hoy, el Señor nos ha dado un nuevo título, una nueva palabra, es la escogencia de Dios siempre es perfecta. Usted se pone a ver la Biblia, a leer la Biblia. Hay quienes han leído la Biblia completa. Yo en una ocasión lo hice, pero hay personas que lo han hecho varias veces. Y usted puede captar allí, puede ver cuando Dios hizo escogencia. Cuando Dios escogió a alguien, Dios no se equivoca. Dios puede hacer cualquier cosa, menos equivocarse. Dios no se equivoca. Dios le está hablando a usted en el día de hoy, porque Él sabe que usted, en usted va a haber algo que se va a mover. El Señor dijo, si dijera ese monte, quítate y échate en la mar, y no dudas en tu corazón, lo que tú pediste será hecho. Entonces, cuando una persona oye y Dios tiene dispuesto para esa persona, hay un plan para esa persona, plan particular, porque Dios lidia con nosotros como individuo. Dios no lidia con nosotros como grupo. No. Así que no se esté haciendo grupo. Usted busque a Dios particularmente. Usted quiere hallar la benevolencia de Dios, entonces búsquelo de todo corazón.
Búsquelo y pídale a Él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo cuando entre en su corazón, allí usted va a tener una experiencia personal con Dios. Una de las experiencias, porque una experiencia, Dios cuando nosotros, y yo en mi caso tuve esta experiencia y la gloria sea para el Señor, de cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, que le confesé mis pecados a Él, no a un hombre. Yo no fue que llamé al pastor y le dije, mire, yo pequé en esto y esto. No. Todas las cosas malas que yo hice, se las confesé al Señor en secreto, como el Señor Jesús nos instruyó. El Señor Jesús dijo, entra en tu cámara secreta, cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Entonces, en secreto, usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, viene un cristiano y hace la oración de fe, y ya usted está empezando a caminar con el Señor. Bueno, lo primero que tiene que hacer es ir a orar, confesarle todos sus pecados al Señor, y si hay algo que arreglar, arréglelo. Ese es el plan del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo escogió para eso, a usted. Entonces, quiera Dios que Dios lo haya escogido a usted para alabanza de la gloria, de su gloria, como dice la palabra, de la gloria de su gracia. Entonces, porque es por gracia que nosotros somos salvos. Nosotros estábamos por fuera, estábamos perdidos, pero el Señor tenía un plan de salvación en el cual nos incluía a nosotros, gloria a Dios. Esto nos hace sentir por dentro algo como aquellos caminantes de Emaús que dijeron, no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba la palabra del Señor. Estas promesas causan ese efecto. El efecto es que nosotros, nuestro corazón arde cuando escuchamos esas promesas y cuando vemos esas promesas cumpliéndose en nuestra vida. Cuando como le estaba contando, cuando yo le confesé mis pecados al Señor, que esos pecados salieron. Mire, yo andaba como una pluma, pues, livianito. Esa es la primera experiencia que uno tiene con el Señor es esa. El Señor le revela a usted en su corazón que ya usted no tiene pecado. Que todos sus pecados, por más negros que sean, fueron perdonados. Porque ya Él los pagó. Eso los perdonó Él allá en la cruz del Calvario. Él pagó por eso. Por eso es que Él dijo, cuando resucitó, y cuando se le presentó a su discípulo, dijo, consumado es. Consumado, que ya está pago ya. Cuando murió en la cruz, ya estaba consumado. Ya estaba listo ya, y eso estaba pago. Entonces hoy en día es lo mismo, ya está pago. Solamente usted tiene que aceptar ese pago. Ese pago es el perdón de sus pecados. Entonces, pero si usted no lo acepta, entonces sus pecados todavía no han sido perdonados. Porque un perdón, si usted no lo acepta, entonces no es un perdón. Pero cuando usted lo acepta, ahí se convierte en perdón, es efectivo, se hace tangible ese perdón. ¿Por qué? Porque usted lo está aceptando. Hay un ejemplo que es, si alguien le lleva un regalo a usted, le lleva algo, y usted no lo acepta, entonces ese regalo le queda a la persona que se lo traía. Pero si usted lo acepta, es suyo. Entonces así pasa con las enfermedades, así pasa con los problemas, así pasa con las necesidades, mire, distintas cosas que usted podrían venir a su vida. Pero si es una cosa mala y usted no la acepta, entonces el que lo atraía, que es el diablo, si no lo reprenda, ese que lo traía, Satanás, tiene que irse con su regalo. Usted no aceptó aquello. Y usted puede decir, no, pero lo que pasa es que tengo los síntomas. No mire esos síntomas, no le preste atención a eso. Mire la palabra del Señor, mire la promesa. La promesa es que usted es sano, que ya el Señor pagó por sus enfermedades, sufrió sus dolores. Entonces, si ya Él pagó eso,
¿Cuál es el problema? Tenemos que aceptarlo. Si Él pagó nuestros pecados, aceptémoslo como ese pago ya está hecho ya. Ya está pago ya. Usted no tiene que pagar un dinero para eso. No, no, no. Hay gente que han sido engañada de esa forma. Que le dicen, bueno, yo voy a orar por usted para esto, para cualquier cosa, pero usted sabe, eso le cuesta tanto. No. ¿Dónde ve usted en la Biblia que el Señor Jesús cobraba por hacer milagros, por sanar gente, por limpiar leprosos, por perdonar pecados? No, no, Él no cobraba eso. Tal vez la gente le daban ofrenda, pero ya eso es otra cosa. Eso sale del corazón de la persona. Pero cobrar, eso es un pecado, eso es imperdonable. La Biblia dice que eso es gratuito. En Isaías, el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 55. Entonces, quiere decir que esa escogencia que Dios hizo, Dios no se equivocó. Es que Dios no se equivoca. El enemigo, como él trabaja en la mente, aquí en la mente de la persona, entonces él hace creer a la persona que Dios está equivocado, que eso no es así, que ahorita estamos en un tiempo moderno, y que eso era ya en la antigüedad, antes, eso ya pasó, eso era en aquel tiempo. No, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué escogió Dios? Dios escogió el corazón del hombre, lo acabamos de leer. Vamos a leer los primeros 2 versículos que leímos del libro de los Proverbios, capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Entonces, nuestro corazón tiene que inclinarse a lo bueno, hacia Dios. ¿Usted quiere hacer cosas buenas? Cumpla la palabra del Señor, viva la palabra del Señor. Eso es lo bueno. Y aceptar o obedecer la palabra del Señor es dar los pasos que Dios dice. Manifestar a Jesucristo. Manifestarlo, que la gente pueda ver a Jesucristo en usted, en su vida diaria. No que usted, no, porque yo voy el domingo a la iglesia. Eso es bueno, ir los domingos a la iglesia. Pero no es todo, es una parte solamente. Y si usted cumple una parte y no cumple otra, entonces la misma palabra de Dios lo señala a usted. La palabra de Dios en el libro del apóstol Santiago dice que si usted cumple toda la ley, hablando de los 10 mandamientos, en este caso estamos hablando de toda la Biblia, usted cumple toda la Biblia, pero falla en un punto, entonces usted es culpado de todo, como si no fuera cumplido nada, como si fuera desobedecido todo, pues, habiendo cumplido la mayoría. Eso fue lo que hizo Satanás allá en el huerto del Edén. Él le dijo 99% de verdad a Eva, la serpiente, ungida por el diablo. Le dijo a Eva el 99%, pero le puso el 1% de mentira. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol que está en medio del huerto, porque el día que comas de él, te mueres. Entonces, la serpiente le dijo a Eva, come. Y todavía no se llamaba Eva, se llamaba Isha, que es varona. Le dijo, no, come. Ah, Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. No, Dios nunca dijo que no comiera de ningún árbol. Dios le dijo, come de todos los árboles menos de uno. La serpiente le torció la cosa allí y le dijo, Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. Y Eva le prestó oído a eso, razonó aquello, se puso a meditar en aquello y le dijo, no, Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles, menos del que está en medio, porque si como me muero. No, no te vas a morir, dijo la serpiente. Mírelo como es de astuto el diablo. El diablo ungió a ese animal, a la serpiente.
Y la gente piensa que era una culebra. No, 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 no era una culebra. Era un animal muy parecido al hombre. Era un animal, como un animal que andaba en dos pies, o podemos decir en dos patas, porque si era un animal, bueno, tenía patas. Pero andaba caminando y hablaba, porque la Biblia nos dice que sostuvo una conversación con Eva. Y además de eso, razonaba, o sea, pensaba. Ningún animal tiene potestad de eso. Ningún animal piensa nada. Ellos son seres vivientes y ya. Pero este animal, por eso fue que el Señor cuando lo condenó, mucha gente piensa que era una culebra. No, 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 no era una culebra. Porque si fuera así una culebra, Dios no le fuera dicho sobre tu pecho andará y polvo comerás todos los días de tu vida. No, porque si ya andaba sobre el pecho, ¿para qué le iba a decir que iba a andar sobre su pecho? Era porque andaba caminando. Dios le quitó los brazos y las piernas. Entonces empezó a andar sobre su pecho y a comer polvo de la tierra, porque andaba pegado por el suelo. Entonces, mire el daño que hace Satanás con meter un poquitico de mentira allí, con mezclar la palabra. Entonces, ahí es donde tenemos que estar nosotros muy pendientes, porque hay muchas personas llamados cristianos, que usted los ve y mire, una gente impecable, pero mezclan la palabra del Señor. Y eso no es permitido por Dios. Dios no permite que nadie vaya a mezclar su palabra. La palabra de Dios tiene que ser pura, como Dios es puro. 100% pura, porque Dios es 100% puro. En Dios no hay contaminación, en Dios no hay corrupción. Dios es eterno, Dios es verdadero. Entonces vienen personas que se dejan meter cosas en la mente, porque Dios, antes del comenzar a hacer todas las cosas que él hizo, la tierra y todas esas cosas, ya él tenía en su mente que era lo que él iba a escoger. Él escogió trabajar en el corazón del hombre. El diablo escogió la mente. Este es el campo de batalla. Aquí es donde viene el enemigo, Satanás, a meter cosas. Pero aquí no pueden entrar. Si usted le permite que esos malos pensamientos, esas insinuaciones, esas tentaciones aniden allí, ahí se van a quedar y van a causar efecto. Y es un mal efecto, ¿sabes? Algo malo que van a causar. Pero si usted espanta eso, como dijo el hermano Branham dijo, usted no puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de su cabeza. Lo que sí puede evitar es que aniden allí. Usted puede evitar que los pájaros hagan un nido en su cabeza. Así son los pensamientos. Usted no puede evitar que vengan malos pensamientos, pero sacúdalos, espántelos. ¿Cómo? Un hombre le preguntó al hermano Branham, ¿cómo hago yo para combatir esos malos pensamientos? Con un buen pensamiento. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña Dios. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo de buen nombre. Todo lo perfecto, en eso pensar. Dice la palabra del Señor. Entonces, si Dios nos da las instrucciones cómo hacerlo, nosotros tenemos que ejecutar aquello, ponerlo por obra. Entonces empezamos nosotros a avanzar. El Señor empieza a avanzarnos, a prosperarnos. Por aquí leímos esa palabra. Vamos a ver si la encuentro aquí. Dios empieza a prosperarnos primeramente en lo espiritual. Porque mucha gente toma hoy en día la palabra prosperidad, pero como dinero. No, Dios quiere primeramente que seamos prosperados espiritualmente. Por eso el Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces dice el capítulo 2 de los Proverbios, el versículo 7, Él reserva la prosperidad para los rectos. Dios, cuando Dios habla de prosperidad, Dios nos podría prosperar materialmente, pero Él quiere que nosotros busquemos primero la prosperidad espiritual, que Dios
que Dios cuando sea Dios en el asunto, no vaya usted a decir, no, ese no es Dios, ese es el diablo. Una persona en esa condición no ha sido prosperada. Dios quiere que nosotros, cuando Dios se mueva, cuando Dios se manifieste, nosotros podamos captar si es Dios o es el enemigo. Porque Satanás también se manifiesta. Es verdad, sí se manifiesta, pero para eso nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado, que es el don de discernimiento. Tenemos que discernir por el Espíritu, tenemos que discernir espiritualmente y escrituralmente, y saber llevarlo al filtro, a la palabra, y saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo? Escuchando. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir esa persona. En la antigüedad le decían, bueno, usted va a decir su sueño, usted va a decir su profecía, y había un chaleco allí que se llamaba el Urim y Tumim. Ese, cuando era verdad, tenía unas piedras que destellaban luces. Ese era lo que decía si era verdad o no. Hoy en día el Urim y Tumim es la palabra de Dios, la Biblia. Si no cuadra con la Biblia, eso no es de Dios. Si contraría la palabra, eso no es de Dios. Si está ligado, mezclado con la palabra y es algo mezclado del mundo, eso no es de Dios. Porque Dios no mezcla las cosas. Dios es 100% puro. Dios es el dueño Dios es pureza. Dios es la verdad. En Dios no hay mentira. Entonces, si usted mezcla algo, usted está haciendo eso falso. Es algo falso. Una medicina que le agreguen agua, eso es algo falso. Eso no causa el mismo efecto. Hay algo malo allí. Entonces, Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, dice la palabra del Señor. Y que tengamos salud. O sea, va a lo físico también, al cuerpo. Así como vuestra alma está en prosperidad. Entonces, primeramente la prosperidad. Ya está, ¿verdad? Entonces, viene Dios a dar cumplimiento a lo demás, a lo físico y a lo material. Pero las personas ven la prosperidad como, no, primero la prosperidad, primero las calles de oro, y primero esto, y el dinero. No. Ese dinero va a perecer, ese va a ser quemado, porque todo lo que hay en la tierra va a ser quemado, según lo que dice la palabra del Señor. Los elementos ardiendo serán fundidos, dice la palabra del Señor. Entonces quiere decir que todo eso se va a fundir, todo eso se va a quemar. Entonces Dios escogió el corazón, el diablo escogió la mente. Por eso es que hoy en día hay mucha gente, muchos intelectuales, tratando de darle un servicio a Dios, pero intelectualmente. Y el corazón vacío, el corazón ocupado en distintas cosas, en cualquier cosa, menos en Dios. Entonces Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestro corazón a Él, que le entreguemos el corazón. Eso dice la palabra del Señor en el mismo libro de Proverbios. Yo lo tengo por acá marcado ya. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios podría agarrar y apoderarse de eso. Él no es el dueño de todo, pues. La Biblia dice y la Biblia es la palabra del Señor. Una persona que diga creer en Dios, lo primero que tiene que preguntarse es, yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo que lo que dice la Biblia es Dios diciéndolo. Si usted no cree eso, que es Dios diciéndolo, entonces, ¿dónde está su fundamento? No tiene fundamento. Es como una casa sin base. El Señor Jesús lo comparó a una casa que es construida en la arena. El Señor Jesús dijo, el hombre que construye su casa, hablando de la vida espiritual, sobre la arena, sobre algo falso, sin base, lo compararé con un hombre insensato. Insensato es un necio. Un necio es una persona que habla y habla y habla y no dice nada. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Si usted es una persona que le gusta mucho hablar y hable y hable y hable y no deje ni siquiera que los demás hablen, entonces aguarde, espérese.
Nos dice la misma palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, hay personas que, miren, no dejan hablar a otro, pero vamos, si vamos a tener una conversación, es como la oración. En la oración nosotros tenemos que, es una comunión con Dios, una conversación con el Señor. Y esa conversación, si yo tengo una conversación con usted, personalmente, yo hablo y usted habla y yo lo escucho y usted me escucha. Esa es una comunión. Entonces, así es que así tiene que ser en la oración también. Pero si usted es una persona hablador, que habla más de la cuenta, entonces no sabe qué hace mal. Entonces empiece, mire, a retener eso, a aguantar eso, a desechar eso de su vida. Porque eso no es bueno, a Dios no le agrada eso. Dios quiere que más bien escuchemos, que lo escuchemos a Él. Que vamos a orar y hagamos un momento de silencio para que Él nos hable. Pero muchas veces vamos a orar y mire, se habla y habla y ahí pide y pide y pide y en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y ya. Y me paro y me voy o me acuesto a dormir. Ajá, ¿y cuándo le vamos a dar oportunidad al Señor para que hable? ¿Cuándo vamos a oírlo? Entonces mucha gente dice, Dios le habla a usted. Se extrañan cuando uno le dice, el Señor me dijo. ¿Y cómo es eso? ¿Dios le habla a usted? ¿Sí? En la predicación, ¿no? En muchas cosas. La Biblia dice que Dios le habla al hombre en visiones, en sueños y en visiones. En visión nocturna, dice la palabra, en el libro de Job. Entonces, si Dios habla, si sabemos que Dios habla, entonces vamos a dejarlo que hable. Entonces, pero hay gente que no, quieren es hablar ellos. Entonces, tenemos que dejar los propios pensamientos nuestros y tener la mente de Cristo, como dice la palabra. Dios nos escogió a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros tuviéramos su naturaleza divina, nada más ni nada menos. No es cualquier cosa, ¿sabe? No es un caramelo que usted le va a regalar a un niño por allá. No, es algo importantísimo. Es algo que usted no puede tomar así como hacia la ligera, hacer cualquier cosa. Así como que no. Bueno, si no me lo da, no importa. No. Tenemos que enfocar nuestra vida en eso. Porque ahí es donde está la salvación. Ahí es donde están los beneficios de Dios. Los tesoros escondidos de Dios. Que están escondidos al mundo. Pero si Dios se los muestra a usted, mire, usted se va a enfocar en eso. Entonces, pídale al Señor en oración. Que Dios le muestre, Señor. Pregúntele, Señor, ¿cuáles son esos tesoros que estaba hablando el hermano ahí en el servicio ese que yo estaba escuchando? El hermano que estaba predicando, ¿cuáles son esos tesoros escondidos? El Señor se lo va a mostrar, ¿sabe? Yo le podría decir la experiencia que yo tuve con el Señor, que lo que el Señor me reveló a mí. Pero eso no es así. Usted tiene que tener su propia experiencia personal con Dios. Usted no puede vivir con la experiencia mía o con la experiencia de cualquier otra persona. Es por eso que siempre le decimos esto. Es bueno los testimonios de los hombres de Dios. Claro, tomamos la palabra para tener una base bíblica. Y son perfectos los testimonios, los hombres que Dios escogió, que Dios no se equivoca y esto. Pero, eso estuvo perfecto. Y los hombres de Dios, aún que hemos conocido y los que conocemos, que todavía están vivos, que son hombres de Dios, enfocados en la palabra, consagrados al Señor. Gloria a Dios por eso. Y son hombres de Dios que Dios los usa. Pero examínese ahora. Y yo, diga usted, sea hombre, mujer, niño, anciano, laico, pastor, lo que sea. Si usted no está manifestando a Dios, entonces ¿qué está haciendo, pues?
Estamos llamados a eso, a que Cristo viva en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, eso es lo que la gente van a ver. Eso es lo que vamos a reflejar. Porque nosotros, la iglesia es el cuerpo de creyentes. La iglesia de Jesucristo está llamada por Dios a reflejar a Jesucristo, a reflejar a Dios. Como en lo natural, la luna refleja el sol, en ausencia del sol, la luna alumbra, pero no es con su propia luz, es el reflejo del sol. Así es la iglesia. No está el Señor corporalmente, pero está el Espíritu Santo en nosotros y nosotros reflejamos. ¿Se fija? Hay un tipo allí perfecto. Entonces, Dios está esperando que nosotros captemos eso. Que Él hizo una escogencia. Él escogió la mente. El diablo escogió la mente del hombre. Dios escogió el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque dice otra escritura, de Él mana la vida. Del corazón es donde mana la vida, donde brota la vida. Por eso es que el Señor Jesús dijo que no se debía comer sangre. Que podían comer carne, le dijo el Señor, pero que no se comieran la sangre. Porque en la sangre está la vida, dice la Biblia. Entonces, cuando yo leí esa palabra y el Señor me la reveló, hasta ese día comí cierta clase de cosas que uno está acostumbrado, que son muy sabrosas, pero que desobedecen esa palabra. Yo dije hasta aquí. El que lo haga, bueno, allá ellos. No, que eso no tiene nada que ver. Asunto. Mire, yo no quiero fallarle a Dios en nada. No quiero que en el día que venga el Señor haya una sorpresa. Y que el Señor me diga, te quedas porque no obedeciste algo sencillito. No. De lo grande lo voy a cumplir, pero lo pequeño no. Como los fariseos que cumplían cosas grandes, pero entonces cuando la mamá y el papá le pedían dinero, le decían, no, lo que tengo es para el Señor. Entonces, y la palabra que decía, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien todos los días sobre la tierra que Jehová Dios te da. Y ese mandamiento no lo podían cumplir. No lo cumplían. ¿Por qué? Porque eran tacaños. Se fundamentaban en su propia prudencia. Pero los que fundamentan su vida espiritual, su casa, como dijo el Señor Jesús, sobre la roca es Jesucristo, la revelación de Jesucristo. El que Dios le revela quién es Jesucristo. Ese hombre fundamenta su vida espiritual ahí, en la revelación. Y que dijo el Señor, vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán lluvia, y harán ímpetu contra la casa y la casa no se va a caer. Dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la roca. La roca, cuando usted fundamenta su vida espiritual sobre la revelación de la palabra, entonces, ¿qué lo va a mover? Nada, dijo el apóstol Pablo, o el Señor, por la boca del apóstol Pablo. Nada me separará del amor de Cristo. Ni hambre, ni pestilencia, ni desnudez, ni cuchillo, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me podrá apartar de Dios, del amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? El Espíritu Santo. Ese es el amor de Dios. Porque Dios es amor, dice la misma palabra del Señor. Entonces la gente dice, Dios tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. No es que tiene amor, Dios es amor. Por eso fue que dio su vida por usted y por mí. Él escogió, como les dije hace unos momentos, Él escogió dar la vida por nosotros. Él escogió el corazón del hombre. Porque sabe que del corazón, dijo el Señor Jesús, salen los homicidios, salen las borracheras, salen distintas cosas malas. Pero ese es cuando usted tiene cosas malas en el corazón, cuando usted no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón.
Pero si Dios está en su corazón, si el Espíritu Santo está en su corazón, de ahí lo que van a salir son cosas buenas. De ahí lo que va a salir es amor, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Mire, infinidad de cosas. Temor de Dios. Amor, mire, ese amor no es cualquier amor, el amor hermanable, el amor humano. El amor humano puede terminarse, porque hay personas que dicen, no, yo amo mucho al hermano, o al vecino, o a fulano, yo lo amo mucho, pero después al tiempo dicen, no, yo no quiero nada con esa persona. ¿Por qué? No, porque me hizo algo muy malo, pero tú dijiste que lo amabas. No, yo ahorita lo aborrezco. Ese es el amor humano. Pero el amor de Dios, mire al Señor Jesús, el amor de Dios en su corazón, que era el Espíritu Santo en su corazón, lo llevó a orar por sus transgresores. Le dijo al Señor, Señor, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Imagínense, después que le hicieron todas esas cosas que le hicieron, le dieron latigazos, le dieron palazos, le dieron patadas, le dieron puñetazos, le arrancaron la barba, lo escupieron, le hicieron de todo. Le desfiguraron el rostro, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 52, ya por los últimos versículos. Léalo. Libro del profeta Isaías, capítulo 52, en los últimos versículos, casi en el 53. Fue desfigurado. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Usted humanamente, no creo que lo pueda hacer. Humanamente, no. Pero el amor de Dios sí lo puede hacer. Y hay otra prueba. Esteban, aquel hombre que está en el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. El libro de los Hechos narra de Esteban en el capítulo 8, que este hombre lo apedrearon. Y el amor de Dios en su corazón dijo, Señor, no les imputes ese pecado, este pecado. ¿Y qué hace Dios? Dios oye la palabra, Dios oye esa oración. Y sin duda Dios ha de haber perdonado a esa gente por ese acto que estaban ejecutando allí, por haber apedreado a Esteban, un hombre de Dios, un hombre que no le estaba haciendo mal a nadie. Simplemente que el diablo se le mete en la mente a la gente aquí en el campo de batalla, y la gente, si no están vigilando, aún hasta los creyentes, si no vigilan, el diablo se les mete aquí. Aún en los cristianos, si no vigilan un cristiano, el diablo le puede dislocar la mente. Pero si está Dios en su corazón, ahí no entra, ¿no? Si Dios está en el corazón de ese creyente, aquí se disloca, hace cosas locas. Pero si está aquí, entonces ahí el diablo no podrá entrar jamás. Entonces Dios hizo eso. Dios escogió el corazón del hombre para trabajar desde allí. Ese, como de ahí mana la vida, ese es el cuarto de máquina, podemos decir. En una embarcación hay una parte por allá donde está la máquina que mueve ese barco. En nuestro caso, la máquina que mueve nuestro barco es el corazón. Ahí es donde Dios trabaja. Donde Dios da la orden y le dice, ya tú no vas a caminar tus propios caminos, ahora tú vas a caminar mis caminos, como hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo agarró por allá, iba al camino a Damasco y lo tiró al suelo. Allí tuvo su experiencia el Señor, Pablo, era Saulo de Tarso, con el Señor, desde la tierra, del suelo, humillado ahí. ¿Y qué le dijo el Señor a aquel siervo que mandó a orar por él? Le dijo, ve, porque él le dijo, mire, necesito que vayas allá a que Saulo, uy, ese persigue la iglesia. No, anda, porque él va a saber cuántas cosas tiene que sufrir por causa de mí. Entonces, Dios no quiere que usted sufra, no, solamente que
la misma persona, si no obedece, esa misma persona sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque tiene un enemigo que lo está cazando, que desobedezca para tener derecho a entrar ahí a hacer el daño. Pero, ¿por qué? Dios lo permite. Porque si Dios lo permite es para nuestro provecho. Nos dice la palabra del Señor, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces Dios lo escogió a usted para que usted en el día de hoy estuviera escuchando este servicio. Entonces, encárguese usted de preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer? Usted le pregunta y Dios le va a dar la respuesta. Es más, se la podemos decir de una vez. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ese es el plan de Dios, es una parte del plan de Dios. Acéptelo. Si usted ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, pero se estancó su denominación, su religión o donde esté, le dijo, no, ya usted está listo, ya usted así está bien. No, usted tiene que seguir caminando. Ahora usted, por medio de la palabra, Dios le va a limpiar su corazón. Dios le va a decir qué hacer y qué no hacer. Esa es santificación. Y después, y si ya está ahí y se estancó ahí, entonces siga caminando el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando un creyente acepta al Señor, de una vez tiene que empezar a orar por el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Insistentemente. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Mire, todo el tiempo, Señor, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, hasta que lo tenga. El Señor le va a decir qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, qué hablar y qué no hablar. El Señor le va a decir todo eso, ¿para qué? Para su beneficio, para que usted sea limpiado de toda inmundicia. Y cuando usted ya está listo para el Espíritu Santo, Dios le mira el corazón, y ese corazón está limpio, ese corazón no tiene raíz de amargura, ese corazón cree la palabra del Señor. Cuando Dios le revela algo, lo ejecuta, lo aplica a su vida, entonces Dios le da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una promesa, y Dios cumple su promesa. Dios no es como los humanos. Nosotros los humanos podemos fallar, Dios no falla. Nosotros, yo le puedo decir a usted, mañana nos vemos en tal parte, pero si no hay, amanezco enfermo, o no tengo pasaje, o amanecí cansado, no puedo ir, llegué tarde. Pero Dios no. Dios siempre llega a tiempo y no llega tarde, sabe Dios. Si Dios dice a esta hora, y esa es la hora. Entonces Dios dijo que estamos en la hora del fin, el tiempo del fin. Dios ha escogido, ha hecho su escogencia. Y como dice este título que hemos tomado de parte del Señor, la escogencia de Dios siempre es perfecta. Usted no le crea al enemigo que le va a decir aquí, no, le va a decir aquí en la mente, no, Dios se equivocó. No, eso no es de Dios. No. Pídale discernimiento a Dios, pídale confirmación a Dios. Si es de Dios o no es. Usted tiene que aprender a eso, a diferenciar. Eso es juzgar, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando es Dios y cuando no es. Y cuando no es Dios, entonces es el diablo. No hay otro más que tenga poder para hacer cosas. No. Mucha gente, no es Dios, pero tampoco es el diablo. No, es que no hay punto neutro. Si usted rechaza el lado de Dios, automáticamente cae en el lado del diablo. Entonces, no rechace la invitación de Dios de entrar a su ejército, a su iglesia. No rechace esa oportunidad, porque puede ser que mañana no tenga la oportunidad. No le estamos metiendo miedo para que usted acepte, no. Pero lo estamos llamando, le estamos diciendo la verdad, para que usted por medio de la verdad, bueno, tome una decisión también, porque es una decisión que usted tiene que tomar, una decisión firme con el Señor. Bueno, hemos llegado al final, y si usted ha tomado decisión hoy por el Señor, si usted ha escogido el camino del Señor, allí donde usted está, levante su mano en señal de aprobación a Dios, dándole testimonio a Dios de que usted ha aceptado
ha aceptado caminar y ha aceptado la escogencia que Dios hizo en usted. Ese es el testimonio que usted va a darle a Dios. Oremos, bendito Dios, santo y poderoso Señor. Te damos gracias, Señor, primeramente por todas estas palabras que nos ha dado en el día de hoy, Señor. Gracias por los ejemplos, gracias por tu palabra escrita, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que confirma, Señor, cada palabra, cada expresión tuya, Señor. El Espíritu Santo viene a confirmarla, a ponerla por obra, a ejecutarla. Señor, gracias, Padre, gracias. A interpretar tu palabra, Señor. Por eso ha venido el Espíritu Santo a interpretarla. ¿Cómo? Con manifestaciones del Espíritu, con la palabra de Dios cumpliéndose en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos, Señor, a estas vidas que están escuchando este servicio, Señor, a aquellos que han levantado sus manos en señal de aceptación, Señor, que te han aceptado hoy como su Salvador. Padre, perdónalo, Señor. Que el enemigo no tenga nada de que señalarlo, que ellos queden así como dice tu palabra, Señor. Que si sus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que esa palabra, Señor, se cumpla en ellos, Señor. Que ellos puedan caminar de aquí en adelante contigo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. A los demás, Señor, que están escuchando este servicio, sean hermanos, sean el nivel espiritual donde estén, Señor, que ellos puedan meditar, Señor, en estas palabras que han escuchado, que ellos puedan quedarse, Señor, de esas palabras en su mente, Señor, y ellos puedan meditar y puedan llegar a tomar una decisión, Señor, puedan escoger también, Señor, y que esa escogencia seas tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, llevándolo a la verdad, el Espíritu y la verdad. Ahí es donde está la vida. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.